Vamos a grabar la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn González, soy la líder del Departamento de Servicio Técnico y Postventa. Y el día de hoy vamos a ofrecer una capacitación, vamos a conversar sobre cómo realizar, cómo obtener parte de una instalación segura. En este caso vamos a hacer énfasis en el cableado y ciertos elementos accesorios que necesitamos para el cableado en corriente continua. Para la capacitación del día de hoy tenemos la segunda serie de Webinar Plus con nuestro fabricante Victron Energy, quien lamentablemente Heraldo Jara, quien nos iba a acompañar el día de hoy, tuvo un inconveniente, manda sus disculpas al respecto, no se va a poder conectar el día de hoy, así que me toca transferir todo el conocimiento, que igual por acá lo tenemos bastante fresco porque trabajamos con esto todos los días. Les traspaso mis disculpas de parte de Heraldo, pero vamos a arrancar con toda la buena energía y con todas las ganas de transmitir todo este conocimiento. Los invito a todos a estar bastante activos, a dejarnos sus comentarios en la parte del chat para poder verla al final de la capacitación del día de hoy. Ya, para quienes no nos conocen, Tritech Center somos una familia, somos un grupo bastante joven de varios estimados bastante jóvenes que somos apasionados por la energía fotovoltaica y somos una empresa una empresa prima que surgió de todo este grupo Tritech que lleva muchos años en el mercado fotovoltaico. Desde 1987 se creó el grupo Tritech. Por aquí pueden ver toda nuestra historia. He conversado al respecto en todas las capacitaciones, así que quiero hacer esta capacitación del día de hoy bastante resumida para quienes no nos conocen. Pues nos dedicamos específicamente a la distribución y venta de equipamiento fotovoltaico desde el MC4, cable solar hasta los inversores, y lo que queremos hacer es diferenciarnos en frente a todos aquellos que sean tomadores de pedido, así que nosotros ofrecemos mucho más valor a nuestros clientes, que les voy a hablar más adelante. Nuestra misión y visión, primero, facilitar e impulsar el uso de las energías, de la energía solar. La verdad que para nosotros, que no tenga paneles fotovoltaicos en su techo está perdiendo plata, no solo perdiendo plata, sino que perdiendo la oportunidad de agregar valor y de agregar su granito de arena al desarrollo sostenible de todo el mundo en general, entendiendo las consecuencias que está teniendo el cambio climático a nivel mundial. Nuestra visión es ser el centro de soluciones fotovoltaicas más grande de Latinoamérica, ofreciendo todas las soluciones que necesitan ustedes, los instaladores, que necesita ese cliente final para llegar a tener un proyecto fotovoltaico en su techo. ¿Cuál es ese punto diferenciador? Estar con ustedes, como les digo, desde principio a fin, desde el punto en que quizás no entendamos muy bien cuál es la necesidad del cliente y necesiten apoyo de nuestra experiencia comercial y de nuestra experiencia en la parte técnica para poder definir específicamente qué es lo que necesita el cliente. Muchas veces llega un cliente final que simplemente está bastante motivado por el uso de energía renovable, específicamente la energía solar, y necesita algún respaldo, quiere información al respecto. Allí vamos a estar nosotros para poder apoyarte junto con el cliente final o haciendo una triangulación con el segmento B2C, del que voy a hablar un poquito más adelante. Además, agregamos valor con estos webinars gratuitos que estamos haciendo semana de por medio, con la información de valor que vamos transmitiendo a ustedes, nuestros clientes, en nuestras redes sociales. Por cierto, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que se están convirtiendo, bueno, desde hace mucho tiempo, se han convertido en herramientas bastante potentes, no solo para compartir e intercambiar información de valor, sino para llegar hasta cualquier rincón y que aquella persona que simplemente tenga internet pueda conocernos y pueda saber todos los valores que nosotros ofrecemos. Además, con una logística integral donde nos preocupamos por ofrecerte equipos desde una importación directa, lo tengamos o no lo tengamos en stock, te podemos ofrecer equipos desde una importación directa que lleguen específico a la puerta del proyecto que se esté desarrollando. Como les comento, ahora haciendo énfasis en lo que estamos viendo el día de hoy, queremos agregar valor como educar y enseñar al mercado promoviendo el uso masivo, e importante aquí la palabra responsable, de lo que es la energía fotovoltaica. Entender y transmitir que estamos trabajando con electricidad.
A mí me está arrojando error, pero me parece que está en vivo, así que quisiera que me confirmara si se sigue escuchando bien. Estimo que sí. Ya, por ahí me confirman que sí. Entonces, lo que queremos es impulsar el uso masivo de la energía fotovoltaica. ¿Y cómo hacemos esto? También educando y promoviendo y transmitiendo este conocimiento a todos aquellos quienes estén interesados, a todos aquellos que estén saliendo de la universidad y quieran dedicarse a esto, a aquel cliente final que necesita entender qué es lo que puede poner en su techo y cuáles serían las herramientas específicas para poder lograrlo. Ya las líneas de negocio que tenemos desarrolladas en Tritech Center se dividen en 3 líneas principales. El segmento en el Net Billing o B2B, Business to Business, donde nos encargamos de hacer esta conexión con el instalador. Un instalador, una persona con experiencia certificada, verificada, que nos permite incluso recomendarlo, que forme parte de nuestra red de instaladores y que a quien le podamos comercializar todos los equipos para su sistema fotovoltaico, colaborándole tanto en el cierre del proyecto con su cliente final hasta la puesta en marcha y comisionamiento del sistema. El segmento PMG, donde mi compañero Víctor Seguel se va a encargar de atender a todos aquellos clientes que se dediquen a la instalación de proyectos de pequeños medios de generación distribuida, eso es lo que significa PMGD, para quienes no lo sabían, donde estamos comercializando equipamiento como cableado de media tensión, de baja tensión, arquetas, streambox, estaciones de meteorología y otras cosas más, donde mi compañero Víctor Seguer está bastante feliz de atenderlos. Y por otro lado tenemos el segmento B2C, Business to Customer, donde está mi compañero Marcelo Carrizo, a quien le mando un fuerte abrazo y muchas buenas energías, ya que está pasando por un proceso de salud con su compañera, para que sepan y entendamos todos que aquí tenemos humanos detrás de todo esto y que nosotros siempre nos ocupamos mucho por el bienestar de humano, no solo somos un grupo de equipo bastante unido, sino que también nos preocupamos por la calidad humana que tenemos en nuestro grupo. Así que le mando un saludo, paréntesis, cierre paréntesis. Mi compañero Marcelo Carrizo se encarga de hacer esta triangulación con la cantidad de clientes finales que llegan a nosotros, junto con esta club de socios que ya tenemos desarrollado de instaladores de confianza, a quienes le vamos a traspasar, a triangular esta instalación a través del segmento B2C con mi compañero Marcelo Carrizo. Hablando del Club de Socios de Tritech Center, quienes no los conocen, los invito a conversar con su ingeniero de ventas, con su ejecutivo de ventas, quien va a estar feliz de traspasarle toda la información para que puedas pertenecer a nuestro Club de Socios, que está separado en 3 segmentos bastante importantes: Socio Pro, Experto y Elite, con diferentes beneficios. Nuestro foco es ofrecer beneficios a aquellos clientes instaladores y, como les digo, seguir la misión general que tenemos y promulgar la instalación de sistemas fotovoltaicos. ¿Y cómo lo hacemos? Motivando a esa red de instaladores con gift card, con comisionamiento gratuito, con capacitaciones gratuitas, con invitaciones a eventos exclusivos. Así que los invito allí a darse una vuelta con su ejecutivo, si es que no saben si pertenecen a nuestro club de socios o si es que quizás ya pertenecen y no lo tienen muy claro de los beneficios que te estás perdiendo. Con respecto a la red de instaladores que les conversé del segmento B2C, lo que queremos es desarrollar esta red para hacer esta triangulación, como les comenté, y seguir fomentando el uso de las energías renovables y poder apoyar de manera muy cercana a este cliente final, a quien vamos a asesorar y vamos a gestionar junto con esta red de instaladores de manera gratuita, ofreciéndole clientes gratuitos a nuestros instaladores de confianza. Obtendrás descuentos especiales en nuestros catálogos de productos, capacitaciones especializadas, personalizadas, y por supuesto estamos ya desarrollando este sello Tritech Center para que el cliente se sienta con el respaldo no solo de tu empresa como instaladora, sino también del respaldo de tu empresa distribuidora, que vamos a hacer nosotros, Tritech Center.
Ya, así de rápido hablé de la presentación de quiénes somos como Tritech Center. Ahora vamos a la teoría que vamos a ver el día de hoy, donde nos vamos a enfocar, por supuesto, acompañados con nuestro fabricante Victron Energy, quien, reitero, para quien no estuvo al principio, mi colega Heraldo Jara envía sus disculpas, no se pudo conectar el día de hoy, pero de igual forma hay bastante conocimiento que compartir y por aquí me pongo me ofrezco de voluntaria para compartir ese conocimiento. Vamos a hablar sobre ciertos puntos específicos para lograr una instalación segura. Específicamente cuando hablamos de Victron Energy estamos hablando de soluciones de respaldo de energía. Por favor, Caro, ¿me confirmas que se escucha bien, que se ve bien? Porque mi compu está pegada y ya, voy a continuar, perfecto. Entonces, vamos a hablar de ciertas partes bastante básicas que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una instalación con respaldo de energía. Cuando me refiero con respaldo de energía es cuando hay corriente continua directo desde una batería involucrado. Ya en estas instalaciones, si bien tenemos que ser bastante delicados tanto al momento del dimensionamiento como al momento de la instalación. Todos estos elementos pueden generar una pérdida considerable de eficiencia, una pérdida considerable del funcionamiento integral de todo el sistema. Entonces, para poder ofrecer un servicio de calidad, un servicio integral, tenemos que abordar cada uno de los detalles que se solicitan y que requiere este tipo de instalaciones. Ya Victron Energy es una marca holandesa que tiene más de 45 años en el mercado y ofrece soluciones de energía que su lema es energía en todo lugar, en todo momento, para cualquiera. Ya si bien se especializan en el respaldo de energía, tienen bastantes elementos de monitoreo y control para lograr tener los sistemas los más, valga la redundancia, controlados posible. ¿Por qué creen que Victron se ha encargado y ha puesto tanto desarrollo tecnológico en todos los sistemas de monitoreo y control? ¿Por qué? Porque en los casos de sistemas con respaldo de energía, esto es bastante importante, digámoslo así. Ya, ¿cuáles son los beneficios de adquirir productos Victron Energy a través de nosotros como Tritech Center? Que estás adquiriendo productos solo de primera calidad. Son muy pocos los fabricantes que ofrecen 5 años de garantía, que es lo que significa, y voy a dar un claro ejemplo de una de las virtudes de contar con estos 5 años de garantía. Victron Energy en su proceso de postventa, que si bien el foco es que los equipos no generen una postventa, y la verdad es que con Victron la postventa por daño mecánico o daño de mal funcionamiento del equipo es bastante poca. La verdad es que ha habido más postventa por malas instalaciones y mal uso del sistema. Por eso estamos generando estas instancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un periodo bastante corto de respuesta, haciendo cambio a las tarjetas específicas que se necesite de cada uno de los equipos y poder responder de manera rápida y lo más eficaz posible a todos nuestros clientes. Que otra de las tantas cosas que ofrece el poder adquirir elementos de la marca Victron Energy, tenemos elementos de protección de batería desarrollados, y por algo Victron los desarrolló, así que los invito a darle una vuelta, que si bien tienen un costo para su sistema, es un costo bastante marginal cuando lo ponemos en comparación en no poder monitorear, por ejemplo, cómo se está comportando un sistema de baterías y luego no poder acceder a la garantía. Ya, si bien también Victron Energy se ha encargado de desarrollar todas estas interfaces de comunicación y este sistema GX, este sistema de monitoreo GX que nos permite una visión de todo nuestro sistema desde cualquier parte del mundo, por supuesto teniendo nuestro proyecto conectado a internet. Ya, como les digo, además, todos los inversores, no todos, tienen acceso a poder tener control con un generador externo de manera automática. Podemos tener conexiones con diferentes elementos de medición como Energy Meter para poder tener un monitoreo integral, ya sea con un AC coupling con inversores on-grid de otra marca.
y además cuentan con todos los relés internos y además, por lo menos para el público chileno, que entiendo que es la mayoría que tenemos acá presente, se han encargado de seguir desarrollando equipamiento que pueda ser certificado y que ya está certificado para poder inyectar a la red y tener por lo menos un sistema híbrido que nazca desde un respaldo de baterías. Para esto, aprovecho de dar la noticia que ya están certificados 2 equipos de 24 volt para poder inyectar. Ya. Además, no se quedan atrás con este desarrollo tecnológico a través de las aplicaciones, que sabemos que es lo que se está moviendo ahora. Si no todos, la mayoría nos manejamos bastante con la tecnología y una de las cosas importantes es poder tener un monitoreo al alcance de tu mano. Entonces, esto lo podemos hacer con la aplicación Victron Connect, que la podemos conectar a través de una tablet, a través de un PC, a través de un teléfono inteligente para poder configurar y monitorear el sistema, alguno de los sistemas. Importante, bueno, esto ya lo comentamos en la capacitación pasada. En Victron, todos los equipos que digan Smart, está el Smart Shunt, está el Phoenix Smart, está el Smart Battery Protect, está el Smart Battery Sense. Todos los equipos que tengan su nombre con Smart significa que nos permiten una conexión a través de Bluetooth y lo podemos ver a través de... Estaba hablando de la aplicación Victron Connect, conversando de que es una aplicación que podemos utilizar para configurar y la podemos tener en la tablet, en el dispositivo inteligente, y que todos los equipos de Victron que en su nombre indiquen Smart significan que pueden acceder a través de él con esta aplicación. Esta aplicación la podemos descargar tanto para PC como para los teléfonos desde la página directa de Victron en el enlace de descarga. Por lo menos aquí les quiero hacer una breve demostración de lo que es la Victron Connect para quienes no la conocen, para quienes no se sienten tan confiados y quieran hacer un repaso y quieran empezar a utilizar, a sacarle mayor provecho a todas estas herramientas que ha desarrollado Victron Energy. Los invito a entrar a la aplicación para el PC y aquí podemos entrar a una biblioteca de demostraciones. Ya esta biblioteca de demostraciones nos indica cómo se comportaría la aplicación tras haber sido conectada a uno de los dispositivos Smart. ¿Ya? Por lo menos el Battery Monitor 700, si bien no es Smart, aquí el Smart sería el Battery Monitor 712. En los otros Battery Monitor podemos acceder a hacerlo Smart o a poder conectarnos a través de Bluetooth para la aplicación Victron Connect utilizando el accesorio Smart Dongle. Ya este Smart Dongle es un accesorio que se conecta a la entrada V-Direct y nos va a permitir acceder a esta plataforma. Accediendo podemos hacer configuraciones mucho más fácil. Yo digo mucho más fácil porque la idea es utilizar la tecnología, que si bien la configuración la podemos hacer directa desde la pantalla, la botonera que trae el equipo, evidentemente hacerla desde el teléfono o desde el computador es mucho más rápido y mucho más fácil de realizar. Por lo menos para mí se me hace así. De igual forma lo podemos realizar, como le digo, con la botonera. Podemos aquí configurar el banco de baterías y diferentes aplicaciones adicionales que nos ofrecen estos elementos. Ya otro importante al menos son los inversores, por supuesto. Caro, si me ayudas por ahí a aceptar a quienes van ingresando a la sala, te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Por aquí vemos por lo menos los Multiplus 2, que son los equipos que más está teniendo rotación. Podemos ver y podemos ofrecerle esto a nuestro cliente final cuando nos conversa, ¿por qué me ofreces Victron Energy? ¿Por qué yo tendría que adquirir un equipo Victron Energy? Vamos a hacerle toda esta demostración de lo que se ha encargado el fabricante de desarrollar para facilitarle herramientas de monitoreo, incluso de medición y comportamiento de su sistema a través de una aplicación así de fácil en un teléfono. Luego podemos ver por acá los reguladores de carga. Vemos todos los modelos de reguladores de carga. Uno de los que tiene más rotación en el mercado, hablemos del 250-100. Y aquí vemos cómo se comporta. Cuando nos conectemos, el cliente va a poder ver si es que no tiene una pantalla G-Touch, si es que no tiene un color control con pantalla, va a poder ver cuándo está haciendo su producción en ese momento exacto, cómo se ha comportado su generación fotovoltaica a través de varios días, específicamente 30 días. Podemos ver cómo está haciendo la tensión que está recibiendo en ese momento, la corriente de pasada a las baterías, la tensión de las baterías. Y bueno,
Para mí la capacitación del cliente final es primordial cuando cerramos una instalación y hacerlos partícipes de su proyecto y de su instalación para que entiendan qué es lo que está sucediendo y cuántas cosas están accediendo a través de esto. ¿Ya? Continuamos. Ya, es bien importante entender y por eso insisto en que estamos haciendo estas instancias para evitar encontrarnos con instalaciones como la que estamos viendo en esta imagen. Ya, lo que queremos es evitar a toda costa que la inexperiencia cause estragos en la experiencia en los clientes finales con la energía solar fotovoltaica, en este caso específicamente con los sistemas con respaldo de energía. Ya, sistemas mal cableados generan una situación de peligro inminente para nuestro cliente final, para ti como instalador, y por supuesto no vas a tener una respuesta favorable de parte de unos equipos, aunque te compres el equipo Mercedes-Benz del mercado, que eso es lo que nosotros comercializamos a través de Victron Energy. Si no haces la instalación como corresponde, ni el mejor equipo va a funcionar de la mejor manera posible, ¿ya? Así que importante hacer énfasis en esto. Esto es justamente lo que queremos evitar. Y que entendamos que las personas se han preparado para poder atender este tipo de instalaciones, las personas han estudiado para poder atender este tipo de instalaciones. Démosle el valor que nos merecemos cada uno de los profesionales que queremos entregar un sistema de calidad a nuestros clientes finales. Estamos trabajando con electricidad, tenemos que trabajar solo con profesionales que sean capaces de cumplir las normas de cada país o región en la que estemos instalando este tipo de sistemas. ¿Ya? Y lo que queremos a través de esto es promulgar y que se entienda no solo aparte de la responsabilidad, sino que esto no es nada más conectar un positivo con un negativo, esto amerita una lectura de manual, si bien podemos estar a través de la electrónica, a través de la electricidad con una experiencia muy vasta, si no te has dedicado a este tipo de instalaciones, tienes que especializarte. Así que esa es una de las uno de los objetivos también de hacer este tipo de instancias. Hablemos de teoría para poder abordar este tipo de configuraciones y dimensionamientos. Tenemos que tener súper clara la ley de Ohms, la ley de Kirchhoff, la ley de Watts. Así que es súper importante que se den un repaso por este tipo de teoría que no es algo que nos podemos saltar si nos vamos a dedicar a esto, porque nos vamos a encontrar con situaciones donde tenemos que utilizar la teoría para poder alcanzar el problema, si es que se presenta un problema, o para poder alcanzar la solución y la configuración de cables, por lo menos en este caso a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy para tu sistema. Así que, bien importante, bueno, la relación que tiene la tensión con la resistencia y la potencia de cada uno de los sistemas la vemos con la ley de Ohms, que es una de las que más utilizamos en este tipo de sistemas. Por aquí tenemos una figurita bastante gráfica donde podemos ver cómo se comporta cada uno de estos factores en nuestro sistema. Bueno, no está de más hacer recordatorio. Resistencia se mide en ohmios con el símbolo que vemos acá. La corriente se mide en amperes, la podemos ver también en libros como intensidad, por lo menos acá en la fórmula la tenemos con la I de intensidad, y la tensión o voltaje. Yo prefiero siempre referirme a esto como la tensión a través de los volt o voltios. ¿Ya? O si no, también la vemos en algunos documentos como una U, si no me equivoco. ¿Ya? Esto para mí, yo por lo menos lo tengo pegado en mi escritorio. Esto tiene que ser las bases de cada uno de los dimensionamientos que realicemos en sistemas fotovoltaicos, y en este caso haciendo énfasis en los sistemas con respaldo de energía, la relación que tienen cada uno de estos elementos para los cálculos específicos de los sistemas. Importante, empecemos con lo básico de las tensiones, las corrientes y las potencias de cada uno de los sistemas, hablando desde el respaldo de energía. Ya, cuando hablamos de corriente continua podemos hablar de diferentes tensiones como lo son las más básicas, 12, 24, 48, también existe la de 36, pero la verdad es que es una tensión que se utiliza muy poco, al menos en el mercado chileno, ¿ya? Muchas veces surge la duda cuando nos llega un cliente con un dimensionamiento de 5 kilos
en este caso un sistema con una potencia constante de 5 kilos y nos solicita un sistema de 12 volt con de 12 volt a 5 kilos. ¿Ya? Y nosotros siempre hacemos la sugerencia de aumentar la tensión del sistema. Entonces ahí es cuando nuestro cliente nos consulta a qué se debe esto, por qué quieres modificar la tensión del sistema que ya yo configuré. Y aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta este tipo de configuración y lo que implica trabajar con tensiones más altas. Trabajar con tensiones más altas en base a la teoría que estamos viendo acá significa disminuir la cantidad de corriente que va a pasar a través del conductor. Y esto a su vez tiene una consecuencia de un conductor mucho de menos calibre. Ya necesitamos un conductor de menos calibre porque va a pasar menos corriente a través de él. Por lo menos acá, si utilizamos una calculadora y utilizamos la fórmula que tenemos que debemos tener muy presente de potencia igual a tensión por corriente, podemos ver que si dividimos 2.400 watts, vamos a hacer estos ejercicios a lo largo de la capacitación de hoy con este tipo de potencias 2.400 entre 12, vamos a ver que a través de nuestro sistema va a pasar una cantidad de corriente de 200 amperes. No es una cantidad de corriente menor. Para esto, por eso está la flechita mucho más gruesa, necesitamos un conductor mucho más grueso, mucho más costoso. Entonces, el reducir, en este caso hablemos de cantidad de baterías, por ejemplo, yo solo quiero poner una batería y trabajar a 12 volt, el reducir la cantidad de baterías te va a significar un dimensionamiento de elementos eléctricos mayor, que también se traduce a gastos mayores por esto mismo. Así que debemos tener esto muy en cuenta para trabajar. Lo más ideal es trabajar con tensiones más altas y corrientes más bajas. ¿Ya? Y además así le podemos sacar mucho más eficiencia a cada uno de nuestros sistemas. Además, no es información extra entender cómo se mueve el mercado, ¿ya? Los equipos con mayor rotación, en efecto, son los que por más tiempo se mantienen en stock. Así que, según la experiencia, los equipos con mayor rotación son de 48 volt. Entonces, seguramente vas a conseguir mucho más fácil un inversor con una tensión de 48 volt que un inversor de 12 volt. Ya los inversores de 12 volt, la verdad que los manejamos para potencias mucho más bajas. Si bien podemos adquirir cualquier tipo de inversor que comercializa Victron Energy, igual nos adecuamos a las necesidades y a la demanda constante que nos solicita el mercado. ¿Ya? Aquí podemos ver un ejemplo de la diferenciación de cuando estamos hablando de corriente continua versus la corriente alterna. Quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque al menos con los equipos de Victron Energy, que ya vimos en la capacitación pasada un poco de la gama de los productos, hay varios equipos inversores cargadores que nos permiten conectar corriente alterna. ¿Ya? Y hablando específicamente cuando le conectamos una corriente alterna que viene desde un generador, ya tenemos que calcular cuál es la cantidad de corriente máxima que es capaz de ofrecernos el generador para verificar si es que podemos utilizar lo máximo el generador tanto para cargar baterías como para alimentar los consumos. ¿Ya? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque los inversores cargadores tienen una corriente del conmutador de transferencia, que es el que nos permite pasar corriente directo de la parte de corriente alterna hacia las cargas en corriente alterna. Entonces, esta corriente es distinta, o sea, es la misma, pero se calcula distinto porque estamos utilizando una tensión en corriente alterna. En la corriente continua estamos hablando de una tensión distinta en corriente continua. Entonces, si bien son ejemplos básicos y conocimientos básicos, muchas veces se nos puede pasar, así que por eso estamos haciendo estas instancias para que la tengamos bastante presente. Por lo menos en este ejemplo que tenemos acá, si bien la potencia es la misma, como la tensión cambia, la tensión en 12 volt amerita una pasada de corriente de 200 amperes que cuando se realiza la conversión a corriente alterna se convierte en una corriente de 10.4 amperes. Es por eso que los cables de los conductores en corriente continua tienden a ser mucho más de calibre mucho más grueso que los cables de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, información bastante básica, pero sumamente necesaria. Luego, de aquí vamos a lo más importante, la resistencia que tiene cada uno de los elementos que conectamos en este
flujo, en este canal de flujo que sería el conductor, la resistencia que nos significa cada uno de los elementos, incluyendo el cable, que nos va a afectar el funcionamiento de nuestro sistema. Si bien no es que va a hacer que el sistema no funcione, a menos de que esté muy mal dimensionado, debemos tenerlo en cuenta para saber cuánto va a ser la caída de tensión de nuestro sistema y poder tomar las previsiones correspondientes y utilizar los accesorios que nos permitan disminuir esta caída de tensión al máximo, que no exista la caída, que no haya tanta caída de tensión, ¿ya? Por lo menos en este caso, donde estamos en un sistema de 12 volts y estamos pasando una corriente de 200 amperes, ponemos un cable con una resistencia de 1.6 miliohms, ¿ya? Importante las unidades, ¿ya? Y utilizando, como les comenté, el formulario que vimos al principio, vamos a llegar a esta fórmula de que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si conocemos la resistencia del cable, por supuesto tenemos aquí que verificar, aquí utilizamos la corriente versus la resistencia del cable llevada a las mismas unidades y la multiplicamos por 2 porque tenemos 2 secciones de cable que forman parte de nuestro sistema. Esta sería nuestra resistencia en base a lo que nos significa el cable. Ya importante saber, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que dependiendo de la longitud de cable que utilicemos, ofrece mayor resistencia, por supuesto. ¿Ya? Entonces, por lo menos acá ya podemos ir viendo que nuestro sistema mínimo con esta sección de cable va a poder tener una caída de tensión aprox de 0.6, que significaría que desde la batería tenemos 12 volts, pero en nuestro sistema van a llegar 11.4 volts. Algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que nos causan esta caída de tensión? Que si la verdad son inevitables porque los necesitamos en nuestra instalación, debemos tomarlo en cuenta para nuestros cálculos, porque si no tenemos controlada esta caída de tensión, luego hay otros factores que también suman esta caída de tensión y luego podemos incluso hasta bloquear un equipo si no tenemos este tipo de valores lo más controlado posible. Todos los elementos ofrecen una resistencia. Si bien aquí podemos ver el cable, también están todos estos accesorios que si bien nos ayudan a un mejor funcionamiento de nuestro sistema, igual ofrecen una resistencia adicional y debemos tomarla en cuenta. ¿Cuáles son estos elementos? Los interruptores, en el caso de Victron está el battery switch. A ver. Ya. En este caso está el battery switch, que hasta ahora nosotros lo tenemos en stock. Aprovecho para conversarlo. El battery switch es un seccionador que se colocan todos los elementos adicionales, fusibles, seccionadores importantes, van en el fluido de la corriente en la parte positiva, ¿ya? Entonces está este battery switch que soporta hasta 275 amperes y nos permite facilidad al momento de intervenir la instalación, ya sea por actividades de mantenimiento, por actividades de configuración o revisión del sistema en general. ¿Ya? Entonces está el battery switch súper recomendado. Luego están los fusibles, o sea, esto más que recomendado, yo considero que es súper necesario porque los fusibles son los que van a proteger de sobrecorrientes a nuestro sistema. En Victron Energy está el Megafuse, el fusible ANL, son fusibles que funcionan por hilo, ¿ya? Entonces, todos estos elementos adicionales generan una resistencia mayor que debemos calcular para tenerlo controlado. En la parte negativa, recomendado que no se conecte más nada que no sea el shunt, al menos de Victron Energy, que es el que nos va a permitir un monitoreo, lo vamos a ver más adelante. Y ofrece, por supuesto, una resistencia, entonces la suma de todos estos elementos nos va a permitir saber cuál es la caída de voltaje mínima que vamos a tener en nuestro sistema. Ya, ¿por qué es tan importante tener controlada la caída de voltaje? Porque al menos los equipos y también la normativa nacional nos exige una caída de voltaje, por lo menos en la normativa máxima, al menos en Chile tenemos que en corriente continua no podemos
no podemos tener una caída de voltaje mayor al 1.5%. Ya esto para poder tener una instalación que ya sabemos que existen, la RIC, que nos regula este tipo de instalaciones con almacenamiento de energía y nos exige no una caída de tensión mayor al 1.5%. Y en corriente alterna no podemos tener una caída de tensión mayor al 3%. En este caso, como por supuesto los equipamientos de Victron Energy no se rigen solo bajo la normativa chilena, vamos a desarrollar el contenido del día de hoy en base a un porcentaje de caída de tensión del 2.5%, que significaría esto traducido en la tensión, ¿ya? Así que por eso es importante. ¿Por qué? Porque luego si tenemos una caída de tensión superior a la que vamos a ver más adelante, el equipo incluso se nos puede bloquear, y si no manejamos este tipo de conocimiento no vamos a saber por qué el equipo se bloquea y vamos a creer que es mala configuración, es mal funcionamiento de los paneles, es mal funcionamiento de la batería, y la verdad se traduce a una falta de conocimiento y una instalación incorrecta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos disminuir al máximo estas caídas de tensión? Dimensionando como corresponde todo el cableado, ya sea en alterna o en continua. En este caso nos estamos enfocando más en la parte de continua, haciendo conexiones de calidad con los terminales de ojo dimensionados especiales para el tipo de cableado que tú tienes, utilizando protecciones de calidad. Si bien hay protecciones de todo tipo de marca en el mercado, por algo se ofrecen elementos solo de calidad. ¿Por qué? Porque si escrutinias más en las fichas técnicas, podemos ver que una protección de mejor calidad nos ofrece una menor resistencia que una protección de menor calidad. ¿Ya? Así que se debe tener muy en cuenta. Protecciones de calidad, ojalá siempre, si bien en las baterías de plomo ácido se puede conectar directo un cable hacia el borne de la batería de plomo ácido, siempre vamos a recomendar que se utilicen barras de distribución para corriente continua. Una barra positiva, una barra negativa, dimensionada como corresponde, la vamos a ver más adelante, que nos permita el seccionamiento de cargas, de elementos de carga, elementos de descarga, y nos permite un mejor control de estas caídas de tensión que suceden. ¿Ya? ¿Y cómo podemos medir? Aquí hay unas imágenes bastante simpáticas que nos dan un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestro multímetro, herramienta número 1, herramienta básica para poder abordar este tipo de sistema. Un multímetro para medir la tensión desde los bornes del inversor y los bornes de la batería. Y ahí podemos ver una diferencia de cuánto está haciendo la caída de tensión que está sufriendo el sistema. Ya, otra de las causas, perdón, por la cual hay una caída de tensión que la verdad es un poco menos controlable que lo que es el dimensionamiento de los elementos de cableado, es el efecto Ripple. El efecto Ripple es lo que causa una caída de tensión desde un pic de potencia o un consumo en corriente alterna. El efecto Ripple solo se genera cuando nuestra fuente de energía proviene de corriente continua, como lo es en este caso los sistemas de respaldo de baterías, ya que está siendo nuestro sistema de energía disponible, ¿ya? Que no se confunda, a esto aprovecho de hacer énfasis, que no se confunda la carga desde el sistema fotovoltaico, que la energía disponible en las baterías. Todos los sistemas con respaldo de energía utilizan la tensión y la energía disponible en las baterías para poder alimentar los consumos. Si bien hay un punto de la configuración donde tenemos, por ejemplo, mantener baterías cargadas, o en la parte de autoconsumo, cuando ya tenemos la batería cargada al 100%, la producción se va directo a las cargas, siempre la carga genera un efecto sobre la tensión que se está teniendo en las baterías. ¿Ya? Por eso es que hacemos mucho énfasis en estar al pendiente con los cálculos de los elementos adicionales. Entonces, y no quiero, por favor, quiero hacer este punto acá, un paréntesis, que no sé, una de las, quizás uno de
de las confusiones más constantes que nos conseguimos es que confunden potencia instantánea con energía. Ya una cosa es potencia instantánea watts. Cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de una potencia por una cantidad de tiempo específico, watt-hora. ¿Ya? Entonces, esto no lo podemos confundir, son cosas distintas para cálculos distintos. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, no nos podemos referir a que quiere un respaldo de energía de 5 kilos. Un respaldo de energía serían 5 kilowatt-hora. ¿Ya? Muy importante tener eso en cuenta. Es una de las confusiones más constantes que se presentan. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver qué es lo que significa una caída de tensión, que es lo que produce la ondulación o el efecto Ripple cuando exponemos o ponemos nuestro sistema bajo una carga específica, ¿ya? La carga nos exige, la carga genera este movimiento de la corriente y la tensión que ocurre en la corriente alterna, si bien lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto va a ser una caída de tensión en los sistemas de baterías de forma prácticamente inevitable. La idea es disminuir esta caída de tensión a lo máximo. Ya por lo menos aquí vemos un ejemplo con un sistema con una batería de 12 volts, donde cuando no está recibiendo consumo, no está teniendo consumos que alimentar, en corriente alterna mantiene su tensión a lo máximo, o bueno, en este caso una tensión de 12.6 volts. Luego se enciende este consumo y cualquiera que sea el consumo, evidentemente, en base a las dimensiones del consumo del pic solicitado, va a generar mayor caída de tensión. En este caso se enciende el consumo, se genera una caída de tensión y llegamos a una tensión de 11.5 volts. Luego se desconecta este consumo y la batería vuelve a su punto de tensión inicial, ya dependiendo de la cantidad de descarga que se haya tenido en base al consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Importante, la tensión en corriente continua, 12, 36, 48, 24 volts, se mantiene en un solo cuadrante. Ya, en cambio, la tensión en corriente alterna, si bien está a 230 volts, es importante entender que estas tensiones, esta oscilación se genera en base a la frecuencia. En el caso de la frecuencia que utilizamos en Chile es de 50 Hz. Entonces, los polos oscilan entre positivo y negativo 50 veces por segundo. Esto es la frecuencia. Ya, entonces, ya con esto generamos una tensión en corriente alterna. Luego se activa el consumo y esto nos genera una corriente continua, la oscilación, el movimiento, la ondulación de la corriente continua, que a su vez se traduce en una ondulación de la tensión. Entonces, este efecto Ripple es inevitable. Lo que podemos hacer es disminuir las consecuencias del efecto Ripple, primero haciendo un dimensionamiento como corresponde, y segundo, utilizando los elementos y accesorios, que hay bastantes, y por eso Victron se ha ocupado de desarrollar bastantes elementos de sensores de monitoreo para este tipo de caídas de tensión. Ya, esta caída de tensión la podemos ver incluso en el software de configuración vConfig, que lo vamos a ver luego en otra capacitación, en la parte izquierda, donde vemos el funcionamiento del sistema con valores actuales. ¿Ya? Porque es importante y porque Victron se dio la tarea de primero hacer todos estos elementos para evitar esta caída de tensión y además de tenerlo presente en su software. Porque al menos los inversores Victron 12, 24 y 48 tienen una aceptación de caída de tensión máxima. Ya por lo menos en un sistema, en un equipo, en un inversor múltiplos 48-5000, tiene una caída, soporta una caída de tensión máxima hasta 5 volts. En lo que llega a 5 volts, en una caída de tensión que va a aparecer aquí en el software vConfig, el equipo se va a bloquear. Si bien no es que se va a apagar, no es que va a dejar de funcionar, va a dejar de pasar corriente alterna, va a dejar de hacer su función principal, que es la conversión de corriente desde corriente continua a corriente alterna. Entonces el equipo se va a bloquear. Muchas veces en el departamento nos llegan este tipo de casos donde el cliente nos indica, ¿no?, que la configuración no es la correcta, por favor cambia la configuración, ¿qué pasó? El sistema no me funciona como corresponde, y cuando hacemos
unas pruebas que es importante hacer énfasis que las pruebas de caída de tensión se deben realizar con el sistema a plena carga. Es la única forma de ver cómo está haciendo la caída de tensión real. Un sistema sin carga, aquí lo vemos, un sistema sin carga no está teniendo una caída de tensión por el efecto Ripple. Simplemente nos va a aparecer una caída de tensión, quizás por un mal dimensionamiento de los elementos y accesorios que se eligieron para el sistema. Pero la única forma de ver la caída de tensión total de nuestro sistema es poniendo el proyecto a plena carga y haciendo mediciones en los bornes. Ya, si bien esta ondulación es medible no solo a través del vConfig, lo podemos hacer utilizando nuestro multímetro, seleccionándolo en corriente alterna. Esto nos va a permitir medir el efecto de ondulación o el efecto Ripple en nuestro sistema, ¿ya? Y poder tener una estimación de si nuestro sistema en efecto nos va a funcionar como corresponde en base al pic de potencia, que los invito a hacer esta estimación y estos cálculos antes de llegar a este punto de tener que hacerlo con una medición, ya que nos podría significar que nuestro sistema no está correctamente dimensionado, ¿ya? En este punto, los cables de corriente continua, específicamente me estoy refiriendo a los cables que utilizamos para la conexión entre positivo y negativo de las baterías al inversor o de las baterías a las barras, tienen que estar muy bien dimensionados, ¿ya? Muy bien dimensionados, no sobredimensionados, ni por supuesto bajo ningún concepto subdimensionados, porque si no vamos a perder eficiencia del sistema. Como les dije desde el principio, ni que compremos el mejor Mercedes-Benz si no lo sabemos manipular, no nos va a funcionar como corresponde, ¿ya? Entonces, por eso, desde Victron, la recomendación es instalación de sistemas con una tensión baja, es decir, una tensión de 12 volt, sistemas hasta máximo 3000 volt-ampere, ¿ya? A partir de allí, la recomendación es migrar a la tensión de 24 volt hasta sistemas de 5000 volt-ampere. De sistemas de 5000 volt-ampere hacia arriba, siempre por favor utilicemos sistemas a 48 volt, por lo mismo que estamos viendo desde el principio de la capacitación. Que no solo te va a generar un sistema mucho más eficiente, sino que te va a meritar un cableado de mucho menos calibre y unas protecciones distintas. En todos los manuales, incluso en los manuales en línea que podemos ver directamente desde la página de Victron, nos da una recomendación tanto del fusible como del tipo de cable que debemos utilizar. Importante, esta recomendación está hecha, a ver, quiero utilizar las herramientas. Esta recomendación está hecha en base a la cantidad de corriente máxima que es capaz de pasar estos elementos. Quiero hacer énfasis aquí. Esto es una recomendación en base a la capacidad máxima que nos ofrecen estos equipos. No significa que tú, porque compraste un equipo 48-5000, estás obligado, 48-3000 en este caso, estás obligado a poner un fusible de 125 amperes. Puede ser que necesites una potencia máxima de salida de 2800 watts en un punto específico, pero que la corriente que vaya a pasar a través de él no sea de 125 amperes. Importante saber seleccionar las protecciones y los fusibles adecuados, porque en este caso no cabe, no se puede sobredimensionar un fusible, porque si no está perdiendo por completo su uso. El fusible nos protege contra sobrecorrientes, ¿ya? Y entonces si no queremos que nuestro sistema pase a través de él más de 100 amperes, no le podemos poner un fusible de 125. Así que ahí los invito a estar bastante atentos con respecto a ese tipo de selección de elementos de protección. Además, en estos cuadritos que están en cada uno de los manuales, nos da recomendaciones del fusible, nos da recomendaciones de la capacidad mínima de baterías. ¿Por qué habría una recomendación de una capacidad mínima de batería? Porque los inversores, vale la redundancia, cargadores, van a pasar cargas a la batería. Si tenemos una generación de corriente continua desde un arreglo fotovoltaico, esto va a pasar carga a las baterías, y las baterías tienen una corriente máxima de carga, una corriente máxima de descarga, que si no respetamos estos valores y no lo dimensionamos como corresponde, o vamos a tener que limitar el funcionamiento de los equipos, que sería comprar un equipo para no utilizarlo a su mayor eficiencia,
que me perdí, disculpen, no, estaríamos utilizando sistemas no a su mayor eficiencia, tendríamos que limitarlos, ¿ya? Entonces la idea es sacarle el máximo provecho a todos nuestros equipos y además resguardar por todos lados donde está la mayor parte de la inversión, que es en las baterías. ¿Ya? Las baterías, si le exigimos una corriente de carga o las exponemos a una corriente de descarga o la exponemos a una corriente de descarga o carga mayor a la que están, a la que debe ser, a la que están por fábrica, definitivamente vamos a mermar su vida útil mucho más rápido. Y entendamos, como todos sabemos, el banco de baterías significa una de las partes de la inversión más alta y mayor de nuestro sistema, por eso es que debemos tomar todas las precauciones para cuidarlas lo mayor posible. ¿Ya? ¿Cómo la cuidamos también lo mayor posible? Con el seccionamiento de cable para que el sistema funcione correctamente y, como les comenté al principio, el cable ofrece una resistencia. Entonces, a mayor longitud de utilización de cable, vamos a tener mayor caída de tensión. Por lo mismo, aquí nos sugiere Victron un cable específico para cada uno de estos equipos en base a la longitud que vayamos a instalar. Si nuestro sistema de baterías está separado de nuestro inversor de 0 a 5 metros, nos recomiendan un calibre de cable específico. En este caso, para el inversor 483000 nos recomienda un cable de calibre de 35 milímetros. Si se dan cuenta, tanto las capacidades del fusible como las capacidades del cable van disminuyendo en base a la tensión del sistema en general, ya por lo mismo que conversamos anteriormente. Entonces, esto nos permite primero comprar un cable, el utilizar la tensión adecuada nos va a permitir comprar un cable de 35 milímetros y no 2 hebras de cables de 50 milímetros cuadrados para que nuestro sistema funcione de mejor manera. Entonces, ahí es súper importante tener en cuenta lo que he repetido a lo largo de la capacitación del día de hoy. Por acá tenemos además un documento que está aquí enlazado, donde tenemos un cuadro bastante sencillo de recomendaciones con respecto a la sección del cable y la cantidad de corriente que es capaz de pasar a través de él. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Por acá, si es que la computadora me lo permite, que preferiría hacerlo al final, les voy a mostrar lo que es esta herramienta que también ha desarrollado Victron Energy, que es la aplicación que solo está disponible para smartphone o tablets a través de cualquier punto de descarga Play Store, el que sea conveniente, la aplicación Victron Toolkit. Ya esta aplicación Victron Toolkit es una herramienta para que todos nosotros la utilicemos, ¿ya? La presentación va a estar linkeada en nuestro video subido a YouTube, ¿ya? Entonces, la aplicación Victron Toolkit nos ofrece 3 herramientas súper importantes. Primero, nos permite conocer la caída de tensión que puede ocurrir por la longitud del cable y la corriente que queremos pasar a través de él. Nos permite saber cuánto es la caída de tensión en base a eso, ya sea tanto en corriente continua como en corriente alterna. Por supuesto, y al seleccionar corriente continua podemos ver los diferentes tipos de tensión. También nos ofrece la herramienta de poder ver los LEDs, poder entender el significado de los LEDs que está teniendo alguno de nuestro equipo. Específicamente en los reguladores de carga, puede que esté ocurriendo una falla y en los LEDs exista una intermitencia en cada uno de ellos que no entendemos a la primera. Si tenemos nuestra aplicación Victron Toolkit, accedemos a la parte de lectura de LEDs y podemos ver todas las configuraciones de intermitencias distintas de estos LED y vamos a poder llegar a la que se esté presentando en nuestro sistema y vamos a poder ver qué error nos está queriendo comunicar nuestro Victron, nuestro regulador de carga que se esté presentando. Además, también en esta misma aplicación de Victron Toolkit podemos ver el derrateo de potencia que ocurre en base a
en base a la temperatura a la que esté expuesto o vaya a estar expuesto nuestro sistema. Sabemos que todos los equipos, al menos de la marca Victron Energy, y estoy segura que todos los equipos que funcionen de corriente continua, tienen presentan una menor eficiencia en base a la temperatura a la que estén expuestos. ¿Ya? Importante, en todas las fichas, por lo menos de los inversores de Victron Energy, aparece cuánta es la potencia máxima de salida que nos ofrece si lo exponemos a una temperatura de 25, de 40 grados. Evidentemente, la potencia capaz de ofrecer disminuye si está expuesto a una temperatura mayor. ¿Ya? No está de más recalcar que la misma selección de cable no solo se ve a través de milímetros cuadrados, sino que también está en el idioma de diferentes países, que creo que son pocos, más que todo nos manejamos en la parte de milímetros cuadrados, donde lo podemos ver con equivalencias de AWG o AWG. Ya en este caso, un cable de 35 milímetros correspondería a un cableado 2, AWG2. ¿Ya? Para que quienes no estén muy adentrados de lleno en este mundo entiendan que estamos hablando de lo mismo, pero que se presentan diferentes unidades. ¿Ya? Todos los cableados están debidamente identificados, como lo comentó mi compañero Heraldo. El cable que no esté identificado, por favor, ni te deje el trabajo de adquirirlo porque es un fabricante de procedencia bastante dudosa. Todos los cables están identificados con el calibre al que responden. Si ven aquí, se les deja una fórmula para saber un poquito más el calibre. Por favor, solo adquieran cable de corriente continua identificado para que tengan, si están comprando un elemento Victron Energy, por favor, la tarea es poner todos los elementos de calidad para que el Mercedes-Benz funcione como todos queremos, ¿ya? No está de más hacer énfasis en el cómo debe estar el cable, cómo debe hacerse la picada de cable, por así decirlo, y utilizar siempre, ojalá, los ferrules específicos. Algo que también se ha visto, lamentablemente, en ciertas instalaciones, que espero no verlo más nunca, es utilizar cableado de corriente alterna para las partes de corriente continua. Definitivamente ese sistema no va a funcionar como corresponde, así que, por favor, tomar las medidas necesarias. Otro elemento importante en este tipo de sistemas son las barras de distribución, lo comenté hace un rato, y estas barras de distribución de corriente continua tienen que ser calculadas su área en base al cableado que va a estar conectado a ella. Entonces, ¿cómo hacemos este dimensionado de las barras de corriente continua? Tomando en cuenta el cableado. Por ejemplo, acá tenemos 3 puntos de cableado de corriente continua, por ejemplo, tomando que cada cableado de corriente continua es de 35 milímetros. Ya la suma de estos 35 milímetros, vamos a hacerlos 35 por 3, llegamos a 105 milímetros cuadrados. En base a esto, debemos hacer el dimensionamiento del el área de nuestra barra de distribución de corriente continua, para que la barra sea capaz de manejar toda la corriente que va a fluir a través de ella, ¿ya? Entonces, si va a pasar, si vamos a tener estos 3, por ejemplo, conductores de 35 milímetros, deberíamos tener una barra que su área sea igual o mayor a 100 milímetros cuadrados. Una barra de 10 por 10, si no me equivoco, no me fallan las cuentas, ¿ya? Y por lo menos acá estamos viendo una imagen que aparece en el libro que desarrolló Victron Energy, que se llama Wiring Limitless, que ya está traducido a español desde hace mucho tiempo, está disponible con descarga gratuita en la página de Victron, que no es más que oro puro, es no más que conocimiento plasmado en ese libro. Los invito a descargarlo, ya que nos da varios tips de conocimiento súper importante, y por lo menos acá hace énfasis en que el fluir de la corriente tiene que estar conectado de la manera que mejor le podamos sacar provecho al sistema, y en general es la manera correcta de hacerlo. En este caso es de manera cruzada, ¿ya? Tenemos los sistemas que cargan el sistema de baterías, que
Cabe destacar que en un sistema con generación fotovoltaica, lo que carga la batería no es solo el inversor, en este caso hablando de sistemas separados, inversor y regulador de carga, sino también el regulador de carga. ¿Ya? Entonces, a estas barras de corriente continua, una barra positiva, una barra negativa, van a llegar todos los elementos que cargan y descargan el sistema. ¿Ya? Entonces, se recomienda, y es la forma correcta de hacer una instalación, hacer esta conexión cruzada. Entonces, si ven acá que el cable es considerablemente más grueso, ¿por qué? Porque a través de él tiene que pasar la suma de la corriente de cada uno de los inversores y de los reguladores de carga. Por eso es que se ve considerablemente más grueso el calibre del cable utilizado para la conexión directa hacia los bornes de la batería. ¿Ya? Por aquí está la fórmula de cálculo del área para utilizarlo para las barras de distribución. Victron, como lo estoy conversando a través de toda la capacitación del día de hoy, sabe la importancia que tiene esto y se ha encargado de desarrollar elementos que nos permitan hacer esta conexión no solo lo más estética posible, sino de forma más fácil y puedan adquirirlo todo en un solo lugar, en este caso en Tritec Center. ¿Ya? Victron Energy ofrece las barras de distribución que a su vez nos permite una conexión de fusibles de manera modular. Esta barra la tenemos en stock disponible ahora en Tritec. Tiene una conexión de 6 puntos y tenemos este portafusible modular para este tipo de barras de distribución y es la que nosotros estamos utilizando en nuestro desarrollo Triquis. ¿Ya? En este tipo específico de barra, si bien no viene con la protección como este otro desarrollo de Victron Energy, lo que hacemos es utilizar algún tipo de acrílico que proteja, por supuesto, el contacto con este tipo de barras. ¿Ya? No solo estas barras están disponibles, sino que también están los portafusibles que ya vienen protegidos con una cajita de plástico que protege literalmente la parte de las conexiones y nos permite poner los fusibles que también se comercializan a través de Victron Energy y nosotros tenemos en stock el Megafuse, el Midifuse, el fusible ANL. Y además tiene su desarrollo que ya no es tan nuevo como los sistemas de distribución Lynx, que no solo nos permite una distribución correcta y ordenada del cableado, sino que nos permite una comunicación de todo esto a través del Smart Shunt que tiene el Lynx para comunicarlo a través del sistema GX y todo el sistema esté enlazado y reciba los puntos de diferencias de tensión o lo que esté ocurriendo a través de las barras de distribución y además que, bueno, como se puede observar, nos permite una instalación un poco más estética. ¿Ya? Las conexiones de cable, todos los equipos Victron Energy vienen con sus tuercas y arandelas / golillas, como se llame desde donde nos estés escuchando. Yo por lo menos siempre la llamé arandelas, aquí en Chile la llaman golillas. Todos los equipos vienen con sus tuercas y sus bolillas específicas, sí cambiando el tipo de, si son por lo menos para los equipos de Victron Multiplus, equipos inversores cargadores Multiplus U4 un poco más grandes, nos permite incluso 2 puntos de conexión a cada borne positivo o negativo para lo que vimos anterior. Si necesitamos utilizar dos conductores para poder pasar la cantidad de corriente que nos exige nuestro sistema. ¿Ya? En el caso de los inversores múltiplos y 4 un poco más grandes, estas tuercas son M6, para los múltiplos y 4 en corriente continua son M8, e importante, que me ha pasado varias veces que el instalador cuando está en terreno no revisó bien lo que necesita y en el caso de los shunt tiene un calibre M10 para las tuercas y arandelas. ¿Ya? Así que bien importante tener en cuenta, aquí tenemos el ejemplo de los shunt, aquí tenemos el ejemplo de un inversor que solo tiene un borne positivo, un borne negativo, y aquí tenemos los equipos más grandes que nos permiten 2 conexiones en el borne positivo y en el borne negativo para poder sumar corriente.
Por otro lado, no le quitemos importancia a estos pequeños elementos que nos permiten hacer una instalación más prolija, una instalación mejor realizada. Hagámoslo como si fuera una exigencia, estos elementos chiquititos y económicos llamados ferrules que nos permiten una conexión mucho más limpia de todos nuestros sistemas. Todos los elementos de... Perdón. Todos los elementos Victron Energy que terminen con el TR, significa que vienen con estos terminales específicos para poder conectar directo el cable, ¿ya? Y esto nos da un poquito más de facilidad al momento de la conexión, pero por favor utilicemos sí o sí los elementos desarrollados para esto, como los ferrules que los consiguen en todas las casas eléctricas, y hagamos la conexión como corresponde. No se puede dejar parte del cableado expuesto, esto puede generar arcos eléctricos. Por favor, no utilizar en la parte de la conexión, no ingresar parte de la protección que tiene el cable, sino que se tiene que hacer de manera correcta sobre la parte que haga la conexión en el torque específico, ¿ya? Además de esto, también existen los conectores a presión. Estos los tienen muchos elementos de Victron Energy e incluso la mayoría de ellos trae el cableado específico para hacer este energizado de estos pequeños elementos, ya sea de monitoreo o otro tipo de elementos. Estos son las conexiones a presión. Ya todos estos switch son con conectores, traen sus ferrules y su cable con ferrules puestos, y la conexión es a presión. El cable se introduce a presión, hace clic y ahí confirmamos que el cable está bien conectado. Y para desconectarlo, lo que tenemos que hacer es utilizar este pequeño botoncito naranjo, presionarlo, y así el cable va a poder estar libre para sacarlo, ¿ya? Importante. No es más que eso, no es más que ver el manual un par de veces y entender cómo funciona esto, ¿ya? Vuelvo a hacer énfasis, si te estás dedicando a esto, es primordial, es exigible, es estrictamente necesario que te leas los manuales de los equipos a los que te estás enfrentando. ¿Ya? También Victron Energy ofrece, por ejemplo, sus reguladores de carga con terminales MC4, como lo estamos viendo acá, que no, o son TR o son con terminales MC4, que no se confundan, ¿ya? Pues los MC4 son conectores que nos pueden permitir cantidad de tensión específica y corriente específica que pasa a través de ellos. En este caso, si no me equivoco, los reguladores de carga que traen con conexiones directas de MC4 nos permiten una corriente máxima de 30 amperes y una tensión máxima de 1000 volts, ¿ya? Para las conexiones MC4 necesitas la herramienta específica crimpadora, y también existen estos MC4 dobles que nos permiten hacer conexiones en paralelo. Estos MC4 en paralelo no se recomiendan para más de 2 sistemas de conexión de paneles en paralelo, porque para más sistemas esto estaría aumentando la tensión, hablando de lo mismo que comenté al principio. La rotación y la existencia de materiales en el mercado es mucho más complicada conseguir unos MC4 que te permiten una conexión de más paralelo y que soporte más corriente, y que ya actualmente los paneles con más paralelos vas a necesitar más de 30 amperes. Entonces, importante tener en cuenta eso, súper recomendado. Esto suele utilizarlo nomás en 2 conexiones en paralelo de paneles, y del resto utilizar barras de distribución de corriente continua, que no solo aplica para la conexión de las baterías, sino que también aplica para la conexión de los paneles. Es corriente continua, llevamos una barra positiva, una barra negativa. Evidentemente en este punto utilizamos un elemento un poco más pequeño, fácil de conseguir en las casas eléctricas, para hacer la distribución como corresponde, la conexión en paralelo, y luego con el cálculo del cableado específico salimos con un cable de un calibre más grueso que va a juntar la corriente que nos va a permitir nuestra conexión de paneles. Aquí podemos ver un cableado en serie, un cableado en paralelo para un sistema 24 o 12 volts. Ya, y aquí podemos ver la combinación de un cableado en serie y un cableado en paralelo. Ya, para más paralelos que esto, por favor, utilicen barras de distribución de corriente continua, que además tienen que estar debidamente protegidas según lo que exige la RIC.
el RGR, perdón. ¿Ya? Por lo menos para quienes más se manejan con los sistemas que nos ofrece Victron Energy, como el calculador del regulador de carga específico, este calculador Excel nos indica, por ejemplo, que nosotros estamos configurando 4 paneles y necesitamos 2 conexiones en serie y 2 conexiones en paralelo. Aquí vemos 2 conexiones en serie, aquí vemos 2 paneles conectados en serie, sumando una tensión de 24 volts, y luego vemos los 2 conexionados en serie conectados en paralelo, ¿ya? Entonces es bien importante saber interpretar de manera correcta este Excel que nos ofrece Victron Energy para el dimensionado de los reguladores de carga y poder ver si el panel en efecto es aceptado por este regulador de carga y bajo qué configuración es aceptada con este regulador de carga. Ya, luego pasamos al cableado de batería. Estimado, sé que me estoy pasando del tiempo, tuvimos algunos problemas técnicos al principio de la capacitación. No voy a dejar de entregar todo el contenido que tengo, que está preparado para el día de hoy. Así que continúo, ya, si bien nos falta poco, voy a continuar. ¿Ya? El cableado de las baterías es una de las cosas más importantes. Continúo que las baterías es el elemento más costoso del sistema, tenemos que protegerlo y el cableado es súper importante tenerlo en cuenta. Ya esto es conocimiento básico, conexión en serie, conexión en paralelo. En la conexión en serie sumamos tensión, mantenemos corriente y sumamos capacidad. En una conexión en paralelo mantenemos tensión, sumamos corriente y sumamos capacidad. En una conexión en 48 volts, sumamos tensión, mantenemos corriente y aumentamos la capacidad del sistema. En este caso, Victron Energy nos sugiere más de, en baterías de plomo ácido, nos sugiere más de 3 o 4 paralelos máximo. ¿Por qué? Por el mismo tema de las caídas de tensión, que significa poner más paralelo. Y lo vamos a ver más adelante. Una batería que tenga muchos paralelos, la batería que se encuentra en el último punto de la cadena, evidentemente va a estar expuesta a mucha menos corriente de carga y descarga si es que no se conecta como corresponde. Y además, si se conecta como corresponde, las baterías igual sufren, ¿ya? Entonces, para evitar todas estas caídas de tensión que hacen que el sistema no funcione como corresponde, no se recomiendan más de 4 paralelos máximo. Si necesitas más capacidad en tu sistema de baterías, utiliza una tecnología distinta de baterías, como las baterías de OPZB, las de 2 volts con las celdas de 2 volts, o las baterías de litio, que en efecto son las que están teniendo más rotación en el mercado porque es la tecnología de la hora y todos estamos encaminados a utilizar la nueva tecnología. ¿Ya? El cableado de la batería, hacerlo de este modo, fíjense que tenemos, por ejemplo, 4 paralelos y lo estamos conectando, la parte más intensa, la parte que más sufre, la estamos conectando a la primera batería. Esta batería es la que va a recibir la mayor tensión y la mayor corriente, tanto de carga como de descarga. Luego, el fluido de corriente va afectando al resto, y en este caso, en este modelo de conexión, que no es recomendado, que si estás aquí ahora, por favor, utiliza las recomendaciones que tenemos para ti. No es el recomendado porque la última batería va a tener un proceso muy distinto al que está sufriendo la primera batería, y por supuesto la primera batería va a mermar mucho más rápido que el resto. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad de resistencia que ofrecen los cables entre ellas, por lo que estamos comentando a lo largo de la capacitación del día de hoy. Entonces, esta es la manera correcta de conectar un sistema de baterías, en este caso de plomo ácido, de manera puede ser diagonal, en post, o utilizando las barras de distribución. Nosotros a toda costa, nuestra parte más primordial, o lo que más recomendamos, es utilizar las barras de distribución. Si utilizas otro tipo de conexión, por favor, haz que se cumpla al menos esta parte de conexión en diagonal, que va a permitir que el fluido de carga y descarga corra a través de todos los paralelos y las baterías sean utilizadas de forma un poco más uniforme.
¿Ya? Aquí hacemos énfasis en este dibujo, que si bien es para efectos de ejemplo de tipos de conexión diagonal en post o utilizando los busbar, no queremos que se confunda que la imagen muestre un cable más corto que el otro, ¿no? Siempre los cableados, y esto lo dicen los manuales, siempre los cableados en corriente continua tienen que, ojalá, ser de las mismas dimensiones, tanto en longitud como evidentemente en calibre, ¿ya? Para poder evitar a toda costa, seguimos en la misma línea del objetivo del día de hoy, evitar a toda costa las caídas de tensiones innecesarias en el sistema. Además de esto, Victron Energy ofrece accesorios como lo son el Battery Balance, que nos permite, y en este caso también el Battery Monitor. Para quienes no se manejan mucho, BMB significa Battery Monitor. Está el BMB en diferentes versiones, y en este caso el Battery Monitor, específicamente el 702, nos permite esta medición del punto medio, que es más o menos lo mismo a lo que arroja el Battery Balance, para poder tener un balanceo de tensiones y corrientes en nuestro sistema de baterías. Ya el Battery Balance nos permite, él es capaz de tener una lectura del punto medio de las baterías entre dos baterías de 12 volt cada una, para poder determinar en qué punto está habiendo un desbalanceo de tensión, para poder, valga la redundancia, balancearlo y aumentar la vida útil y disponibilidad de las baterías que tenemos en nuestro sistema. ¿Ya? He notado mucho que en los sistemas más básicos, si bien con Victron Energy no le dan la importancia que requiere el Battery Balance, no le dan la importancia que requiere el Battery Monitor. El Battery Balance en este caso no es más que una protección a tus baterías para que duren más y para poder disminuir a lo más posible las caídas de tensión, ya que tienen consecuencias directas tanto en el funcionamiento del sistema como en el funcionamiento de las baterías. Y además está el Battery Monitor, que para mí es un elemento esencial en todas las instalaciones de Victron, o no instalaciones de Victron, usted funciona para sistemas Victron o no Victron. Este equipo nos permite una medición de tensión, de corriente disponible, de energía disponible, y además nos permite un registro histórico de la tensión máxima y de la corriente máxima, tanto de carga como de descarga, a la que ha sido expuesto nuestro sistema. Una garantía de una batería no puede ser medida si el funcionamiento de la batería no fue monitoreado, ¿ya? Entonces, esto es más que, por supuesto, ofrecer que el sistema funcione de mejor manera, es un respaldo para los instaladores, para poder controlar algún tipo de garantía que se vaya a presentar en el sistema, y que en efecto las causas sean por un uso indebido o abuso del sistema. Todo eso lo podemos ver solo a través del monitoreo. Si no le hemos puesto los elementos de monitoreo, no podríamos acceder a este tipo de información. Y solo estaríamos enfrentándonos a unas baterías que no funcionan o a un equipo bajo sobretensión. Ya, aquí vemos un ejemplo de cómo sería la conexión en un sistema de 48 volt utilizando este accesorio Battery Balance, que, como les digo, funciona para los cálculos de punto medio entre dos baterías de 12 volt. Luego aquí vemos un sistema enlazado junto con el Battery Balance y el Battery Monitor, ¿ya? Luego aquí podemos ver unos ejemplos de cómo sería la conexión correcta cuando utilizamos barras de distribución, ¿ya? Por lo menos acá vemos la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no se está utilizando el calibre que se necesita para el paso de la corriente, que es la sumatoria de todas las corrientes que nos va a ofrecer los equipos cargadores, ¿ya? Y por este punto también vemos la parte correcta e incorrecta de hacer esta conexión para que el fluido sea de manera equilibrada, ¿ya? No solo que pase a través del conductor específico, sino que se realice de manera equilibrada, ¿ya? Luego vemos estos ejemplos utilizando el shunt. El importante, el Battery Monitor es un elemento que viene con un shunt agregado, ¿ya? Excepto los shunt que han sido desarrollados desde hace un poco más de un año, 2 años,
los shunt especiales que son capaces de medir 1000, 2000, 3000, hasta 6000 amperes en unos sistemas mucho más grandes. Por supuesto, estos shunt requieren de la plaquita que trae el shunt, que ya trae el battery monitor clásico, por así decirlo, de 700, por dar un ejemplo. Ya, esto igual lo vamos a ver un poco más a detalle en la capacitación de las próximas, dentro de 15 días, a las que les invito a estar ahí bastante conectados, porque vamos a seguir con bastante información. Aló, parece que me están diciendo que se fue el audio. ¿Se escucha? Una manito arriba. ¿Se escucha? Carolina me confirma que se escucha. Sí, se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, Patricio, estimo que será tu equipo. Entonces, seguimos acá ya estamos finalizando. Por lo menos aquí vemos que el fluido de corriente no está siendo equilibrado para ser leído de manera correcta a través del shunt. Entonces aquí lo vemos como corresponde una conexión, un fluir de la corriente como corresponde para poder obtener una medición más exacta, que es lo que se necesita al conectar un shunt. ¿Ya? Y si bien aquí estamos utilizando el elemento de medición Battery Monitor, por aquí tenemos un ejemplo con baterías de litio que ya vienen gestionadas con el BMS, Battery Monitoring System. En ese caso, el shunt no es tan estrictamente necesario, porque este elemento de monitoreo específico que trae cada una de las baterías de litio, que lo trae las baterías Watsonic que nosotros comercializamos, hace este trabajo de hacer un registro de lo que es las tensiones máximas o corrientes máximas a la que ha estado expuesto el banco de baterías. Importante, no puedo dejar de destacar, en los sistemas donde hay Battery Monitoring System, donde el sistema trae el BMS incluido, es estrictamente necesario realizar la comunicación hacia el GX. Esto nos exige que debemos tener un GX en nuestras instalaciones con baterías de litio, en este caso tanto de Watsonic. ¿Ya? Los elementos tienen que estar comunicados, en este caso el monitoreo de las baterías BMS con el monitoreo del sistema GX, para que exista esta comunicación y el sistema funcione como corresponde. Y por último, si no me equivoco, esta es una de las últimas diapositivas del día de hoy. Estamos viendo una conexión equilibrada de las cargas y descargas a la que va a estar siendo expuesto nuestro sistema. Ya tenemos que tomar esto en cuenta, más que todo para los proyectos un poco más grandes, que debemos hacerlo de manera equilibrada. Si no lo hacemos de manera equilibrada, el mismo tema del fluir de la corriente, vamos a tener caídas de tensiones innecesarias, y lo que queremos es que nuestro sistema funcione de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces también, aunque no pongamos un battery monitor, el inversor cargador es capaz de monitorear el porcentaje de carga que tiene la batería por la tensión que está leyendo. ¿Ya? Esto es un monitoreo, ¿cómo decirlo? Un monitoreo muy básico, no es un monitoreo especializado, no registra puntos medios, no registra valores históricos, es solo un monitoreo que como les digo, registran los equipos inversores cargadores por la tensión que está recibiendo. Y si el sistema está expuesto a caídas de tensiones importantes, este monitoreo incluso no puede estar tan específico como quisiéramos. Así que los invito a utilizar siempre el battery monitor. Aquí tenemos un sistema, vemos cómo sería la conexión incorrecta, que si bien el sistema te va a funcionar, el fluir de la corriente no va a ser el adecuado para que funcione de la mejor manera posible. Y si estás utilizando este tipo de equipo, este tipo de marca, lo ideal es que hagamos una instalación lo más prolija y lo más correcta posible para que el sistema funcione y dure todo lo que se pronosticó a que dure. ¿Ya? Entonces lo que se recomienda es poner estos sistemas intercalados. En este caso, el elemento inversor cargador no solo carga, sino que por supuesto exige corriente según los consumos. Entonces sería descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, para que haya un fluir de la corriente lo más equilibrado posible. Aquí vemos otro ejemplo con un tipo de sistema con baterías de litio.
Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo hacer las mediciones de caída de tensión y cómo afecta directamente el no colocar longitudes iguales en el cableado. Ya cuando no colocamos longitudes iguales en el cableado, ocurre esta caída de tensión y obligas al sistema que a través de ese cableado pase más de la corriente como lo estamos viendo acá, y evidentemente todo nuestro sistema no nos va a funcionar de la mejor manera posible. Así que hay bastantes consecuencias si no se hace el cálculo adecuado de los conductores, de las barras de conexión, de las protecciones en el sistema. Así que súper importante tener eso en cuenta. Ya aquí vemos la forma, como les dije desde el principio, de hacer una medición de la caída de tensión, tomando en cuenta nuestros elementos básicos para la instalación de este tipo de sistema, como lo sería una pinza de corriente y un multímetro. Ya medimos tensión y aquí medimos la corriente que pasa siempre a plena carga, es que vamos a poder verificar cuánta es la caída de tensión que estamos teniendo en nuestro sistema. Además, vamos a poder ver con la pinza de corriente que en efecto esté pasando la cantidad de corriente igual en todos los inversores que tengamos instalados en nuestro sistema. Y con eso, siendo las 18:39, me disculpan por haberme alargado en el contenido del día de hoy. Hemos terminado la capacitación. Para mí es bastante contenido teórico, es algo que veo todos los días. Espero que si lo conversé muy rápido se haya transmitido de la mejor manera posible. De igual forma lo vas a poder ver a través de nuestro canal de YouTube cuando lo carguemos en un par de días. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificaciones para que puedas ver cuando sea cargado esta capacitación. Muchas gracias a las más de 30 personas que se mantuvieron conectadas en esta capacitación del día de hoy. Esto lo que me indica es que hay una alta necesidad, no sé si necesidad, sino ganas de seguir aumentando los conocimientos en este tipo de sistemas. Por favor, pónganme una manito arriba, que si bien he tenido problemas de conexión, no he podido estar muy atenta a la parte del Teams y se me ha hecho un poquito complicado y no quiero sentir que estoy hablando sola. Muchas gracias a todos los que están ahí. A ver. Muchas gracias, Caro, quien me estuvo apoyando a lo largo de la capacitación. Abran sus micrófonos, salúdenme, díganme que están allí, que se pudo escuchar toda la capacitación. Muchísimas gracias, Jocelyn. Eso. Osvaldo de la Torre, muchísimas gracias. Saludos. Osvaldo, muchas gracias a ti. Gracias por Gracias. Ya, gracias, sí. muy bueno. Gracias, Jocelyn. Buenísimo. Muy bien. ¿Quién está por allí? Estoy viendo. Buenísimo. Ahí estoy viendo un regulador de carga Victron. Hermoso, por lo menos a mí que soy una apasionada de esto, me encanta ver Victron por todos lados, es como precioso, hermoso. A ver, por acá estoy viendo, y la estructura está súper espectacular. No sé cómo pronunciar bien tu nombre, así que prefiero no decirlo para no equivocarme. A ver, por acá, muchas gracias a todos los que hicieron su intervención con sus micrófonos. Me encanta sentir la cercanía y no sentir que estoy hablando sola como una compu. Sebastián, muchas gracias, Sebastián, por estar allí, nuestro ganador de nuestras capacitaciones pasadas. Nos hace una cuestión aquí, una consulta, la voy a leer. Sebastián es de Quilpué, de la empresa SBR. Escribe: cuando se utilizan baterías de litio, estas traen un conductor con un conector especial. En caso de superar las secciones como 4AWG, que es un estándar, ¿cómo se hace para que las instalaciones requieran una sección mayor de conductor? Allí, ¿qué es lo que se recomienda, Sebastián? Es una pregunta bastante buena. Muchas gracias por tus buenas intervenciones, como siempre. Ahí lo que se recomienda es realizar la conexión a través de paralelos directos. Si bien siempre sí con baterías de litio vamos a utilizar barras de distribución, lo que se recomienda es hacer las conexiones directas en paralelo de cada una de las baterías a la barra de distribución para poder, a través de este cable, que normalmente las baterías traen 2 bornes positivos, 2 bornes negativos, utilizar estos 2 bornes no solo para hacer la conexión en paralelo, sino para sumar cantidad de corriente que la batería nos puede ofrecer si es que le vamos a sacar el pic máximo a las baterías.
Entonces utilizaríamos los dos bornes para conectarlos de manera paralela, individual, a las barras de distribución, y de esta forma le podemos sacar mayor provecho a la corriente máxima que es capaz de ofrecernos en el momento peak o en el momento constante, depende del dimensionamiento y de lo que tú necesitas. Espero haber respondido tu pregunta, Sebastián. A ver, Alejandro nos escribe: con 3 inversores y un solo regulador de carga, ¿de qué manera sería la más óptima? En este caso, yo lo que te recomendaría sería, a ver acá las imágenes. Primero, es muy importante ahí el dimensionamiento, un sistema trifásico con 3 inversores y un solo punto de carga de generación fotovoltaica. Tiene que estar muy bien dimensionado. Si aún así solo necesitas un regulador de carga, te recomiendo ponerlo, bueno, es un número impar en 3, ponlo entre el primero y el segundo, pero la idea es que esté en medio de los inversores, así como lo estamos viendo acá, para que la carga y el fluir de la corriente sea de la mejor manera posible. Se ve genial, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por estar aquí presente. Gracias, Sebastián, Osvaldo, Marcelo, Marc, Arturo, Francisco, mi compañero del departamento técnico. Muchas gracias por estar allí. Instalador Sebastián, te invito a dejarnos tus datos si es que ya no los tenemos, para evaluarte como instalador de nuestro club de socios. Raúl también nos dice: gracias, Jocelyn, muy buena presentación. Muchas gracias a ti, Raúl, por estar allí. Javier, tiempo sin saber de ti, muchas gracias por estar aquí. Patricio, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias a todos, les mando un saludo. Siendo las 18:45, finaliza la capacitación del día de hoy. Un saludo a mi compañero Heraldo, que no pudo estar el día de hoy, pero que igual estoy segura que le mando todas las buenas energías a todos ustedes. Chao, chao, nos vemos. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo webinar, que va a ser el 30 de noviembre, donde vamos a estar hablando de la segunda parte de las mejores condiciones para la instalación, hablando un poquito más de la parte de alterna, de protecciones, diferencial, automático, y los invito a conectarse porque igual vamos a tener premios para aquellos que se conectaron de manera constante a nuestras capacitaciones. Ahora sí, me despido. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.